Buenos días con todos ustedes, amigos y amigas. Ya llegamos a la última meditación de este retiro cuaresmal que les propuse con el título general de La alegría creyente. Y les voy a proponer concluir esta caminata, estas meditaciones, con una frase paradójica de San Benito cuando habla de la Cuaresma. Dice San Benito al comenzar su capítulo sobre la Cuaresma: para los monjes toda la vida tendría que ser Cuaresma, pero como no es posible convencerlos que por lo menos durante estos 40 días hagan un esfuerzo para alcanzar algo, ¿no? Más o menos por ahí va. Y entonces, parafraseando a San Benito, voy a poner como título a esta última reflexión: toda la vida del discípulo, de la discípula, debería de ser Cuaresma. Pero claro, si seguimos pensando que la Cuaresma es algo triste, siniestro, oscuro, difícil, es un poco complicado proponerles que sigan con la Cuaresma hasta el fin del mundo, por lo menos hasta el fin de su vida. Pero he tratado de convencerles, ojalá lo haya logrado, que ser creyente es una alegría y que por lo tanto, como lo sugiere San Benito también, la Cuaresma es una espera gozosa de la Pascua, ¿no? Como espera gozosa de la Pascua. Entonces, como dice el capítulo 48 de la regla de San Benito, vayamos viendo por qué toda la vida del discípulo, de la discípula, tendría que ser una permanente Cuaresma. Creo que en la intuición de la Iglesia, la Cuaresma es como una revisión de nuestra manera de vivir el discipulado. Una revisión permanente. Saben que hay algunos movimientos modernos, como por ejemplo la JOC, el MOC, en fin, todos esos movimientos nacidos entre las dos guerras, que han practicado mucho la corrección fraterna, la revisión de vida, se llamaba la revisión de vida, y creo que el objetivo de la Cuaresma es una revisión de vida del discípulo, pero de manera permanente. Pues si queremos realmente tomar en serio nuestra vocación, nuestro llamado a seguir a Jesús, tenemos que estar dispuestos a considerar que ser cristiano es llevar un combate espiritual permanente, el combate de la conversión, ya que caminamos a contracorriente de lo que es el mundo. Es lo que nos dice San Juan en una expresión un poco paradójica: ustedes están en el mundo sin ser del mundo, y sin embargo todo lo que somos, y sobre todo nuestro seguimiento a Jesús, es para el mundo. Hay una paradoja ahí en San Juan: el mundo como una sociedad que va a contracorriente justamente del deseo de Dios, que no está según el deseo de Dios. Eso sería el mundo que nosotros vamos construyendo a nuestro antojo. Lo que vemos, por ejemplo, con la situación del medio ambiente, de la pobreza, de la injusticia, etc. Eso sería el mundo que San Juan denuncia. Ustedes no son de esta construcción de sociedad injusta, de ese mundo. Y sin embargo están dentro. ¿Cómo estar dentro sin ser de él? Justamente llevando constantemente el combate espiritual, sin olvidar que estamos en el mundo para el mundo. El Padre tanto amó al mundo, como dice también San Juan, que entregó a su propio Hijo. Y creo que en ese sentido el Evangelio es simplemente poner el mundo al revés. El mundo al revés.
creo que en otra oportunidad les dije también que la fe es una herejía. En el fondo, la fe, tal como la estamos contemplando, es una herejía respecto a las categorías y estructuras mentales del mundo, entre comillas, es decir, de esta construcción humana basada en el ego. Y en este combate espiritual, la Cuaresma nos ha recordado 3 secretos permanentes del combate espiritual para poder estar en el mundo sin ser de él y sin embargo amarlo hasta entregarnos. El primer secreto que nos propone la Cuaresma, ustedes se acordarán, es el ayuno. Y el ayuno corresponde en grande a la opción, es una opción libre y voluntaria por la carencia fecunda. Voy a volver a estos temas dentro de un momento, ¿no? La carencia fecunda también habla de intensificar la oración y detrás de este ejercicio de intensificación de la oración está la intimidad con Cristo y su Padre, es decir, la dimensión mística de nuestro caminar. Y finalmente, la limosna, dice la tradición, la podríamos llamar la solidaridad activa. La opción por la carencia fecunda, la intimidad mística con Cristo y el Padre y la solidaridad activa no son recomendaciones para un tiempo ascético particular, que serían los 40 días de Cuaresma, sino que esto es el estado mismo del cristiano. Ese es el camino de manera permanente. Y creo que la Cuaresma es como un recuerdo, por eso lo llamo como revisión de vida. Cuaresma como ejercicio de reapertura del corazón, de la inteligencia y de las decisiones al Evangelio. Esto replantea una pregunta que quizás se ha olvidado mucho en nuestros tiempos, el sentido de la ascesis. Yo creo que tú no puedes ser discípula, sin ascesis, es decir, sin ejercitar la libertad, la apertura al Evangelio como el lugar de la liberación. Bien, entonces es la Cuaresma como lugar permanente y el tiempo cuaresmal simplemente como revisión de algo que tendríamos que vivir espontáneamente en todo momento y especialmente al acercarnos a la alegría pascual, para retomar la expresión de San Benito. Voy a recorrer las 3 pistas de la tradición de la Iglesia, y no solamente de la Iglesia, sino de toda la Biblia. Empecemos por la experiencia de la carencia fecunda. Simplemente la carencia, en un primer lugar, es nuestra realidad. Somos seres carentes por naturaleza, de nacimiento, y creo incluso que el ser humano es el más carente de todos los animales de la creación. Somos los más expuestos, los más vulnerables. Y la genialidad de la criatura humana, que creo que es el don de Dios, es haber hecho de esa limitación, de este inacabamiento y de esta carencia, un lugar de fecundidad, un lugar de crecimiento y de transformación. Y creo que detrás de esta carencia, primero constatada, yo constato que soy carente, la enfermedad, el envejecimiento, bueno, las inteligencias que desfallecen, etcétera. Yo constato simplemente que soy limitado, carente, inacabado. Pero en un segundo momento escojo este límite, esta carencia, como un lugar de crecimiento, y especialmente crecimiento en el deseo
en el deseo. Sin carencia no hay deseo. Si tú estás satisfecho de todo, si tú lo tienes todo en sobreabundancia, pierdes la capacidad de desear, puesto que lo tienes todo. Es solo en la carencia que puedes de nuevo desear. Y desear quiere decir soñar, imaginar, esperar. Incluso en el camino evangélico, el camino del Evangelio de Jesús, podríamos decir que la carencia es camino vital. Cuando Jesús señalaba a los candidatos seguidores, les señalaba que no tenía ni siquiera una piedra donde reposar la cabeza, pues no había mayor carencia que esa, y esta ausencia absoluta de seguridades es lo que propuso como camino al joven rico. Y en el joven rico me parece que hay como un dilema interesante para nosotros. Ese joven rico lo tenía todo, materialmente, también lo tenía todo moralmente, espiritualmente, todo lo tenía ok. Y cuando Jesús le dice, pero tú lo tienes todo, pues, tú lo tienes en la ley, tú lo tienes todo, él dice, me falta algo. Tiene conciencia que le falta algo en su sobreabundancia. Es la pequeña brecha, la pequeña falla donde puede nacer el deseo. Y Jesús aprovecha esta falla de su autosuficiencia para proponerle el camino de la carencia. No esta carencita pequeña, dice, me falta alguito, ¿no? Entonces le dice, Jesús lo voltea completamente, le dice, tienes que carecer de todo, véndelo todo, dalo a los pobres y después arriésgate conmigo, ¿no? Yo no sé lo que habrá pasado con él, en un primer momento no pudo optar por la carencia como camino, a la manera de Jesús, ¿ya? Pero podría ser que poco a poco se haya despojado para poder terminar en esta vulnerabilidad, condición del amor. Pues la carencia es para nosotros el camino vital. Estaba pensando en estos días en el problema del cosmos, del medio ambiente, toda la crisis ecológica que estamos viviendo. Y son varios, ¿no?, los autores, los pensadores, los sabios, que dicen que no va a haber solución si no disminuimos el consumo. Y nosotros diríamos más todavía, no solamente se trata de disminuir el consumo, sino de carecer, de sentir algo de deseo, algo que me hace falta para poder compartirlo justamente. ¿Ya? Acuérdense de la monedita de la viuda en el templo. La carencia se vuelve entonces una decisión, un camino vital. El vaciarse de sí mismo, es la kenosis, para engendrar y para dejar que el otro con O chica o grande, ¿no?, pueda entrar. Es hacer espacio por el otro. Es eso la carencia voluntaria, ¿no? Hacer espacio por el otro que sale de mí. La madre sabe eso perfectamente, pero todos tenemos que dejar salir de uno mismo a otro, pero también dejar entrar al otro, que es el misterio divino. Entonces, también podemos constatar que la carencia es la condición del encuentro verdadero. Si no necesito nada, tampoco voy al encuentro de nadie. Y el Papa insiste tanto en estos últimos tiempos en la cultura del encuentro, lo que era por lo menos uno de los toques de la cultura latinoamericana. No sé si todavía se podría decir eso, ¿no? La carencia como condición del encuentro. Voy al encuentro
desde mi carencia, y mi carencia entonces se hace fecunda. No voy al otro para que colme mi carencia, para que compense mi vacío y mi inacabamiento, sino porque mi inacabamiento me empuja hacia él. Y no es que, por ejemplo, en el matrimonio hay a veces estas ideologías, ¿no? Que la otra persona va a colmar lo que me falta, ¿no? No colma nunca. Yo creo que las parejas saben esto perfectamente. No se trata de colmar, sino aprovechar la carencia para compartirla con otra carencia. La carencia como fuente del encuentro, condición del encuentro. Y la última dimensión de esta carencia voluntaria es la esperanza. No hay esperanza si no hay carencia. Si tú lo tienes todo, si tú no ves mundo mejor, ¿no? Conocen las teorías neoliberales, ¿no? Que dicen que el sistema neoliberal, bueno, eso se dijo antes de la pandemia, por si acaso, ¿no? Que el sistema neoliberal es el fin de la historia. Es el fin de la historia. Quiere decir que no se puede imaginar sistema mejor, dicen los teóricos del neoliberalismo, ¿ya? Entonces ya no hay esperanza posible. Solo se puede desear que todos tengan ese sistema. Pero se olvidaron de que el sistema supone la exclusión de la enorme mayoría de la humanidad, ¿no? Pero felizmente, entre comillas, ¿no? La pandemia vino a desmentir rotundamente esta teoría. La esperanza, como dice Ernst Bloch, es el déficit de la acción. Es ahí donde hay un déficit, donde hay un bloqueo, donde algo que no puede realizarse, es ahí donde surge la esperanza. Tiene que ver con el deseo, pero el deseo de cierta manera es pasivo, imaginativo. En cambio, la esperanza es profundamente activa. Es la acción que desborda de su propio déficit. Cuando un cohete, por ejemplo, fracasa, se estrella en la estratosfera, ¿ya? Eso es fuente de esperanza, es decir, que a partir de las fallas del primer cohete van a poder inventar otro, quizás más perfecto, más convincente. Entonces, un mundo, ese famoso mundo liberal, no neoliberal, que pone en las manos de 80 familias el equivalente de lo que todo un continente gasta, la fortuna de estas 80 familias son el equivalente del presupuesto de todo un continente. Esto evidentemente es anticristiano, de toda evidencia es antievangélico, porque precisamente no parte de la carencia. Yo creo que el Evangelio promueve un mundo construido sobre la carencia solidaria, carencia fecunda en deseo, en encuentro y en esperanza, pero también carencia solidaria. Es un mundo construido sobre la carencia. Vayan a decir esto a los que dirigen Wall Street, a ver si están de acuerdo. Paso a la segunda propuesta cuaresmal, que es para todos los cristianos y toda la vida, y es la intimidad mística, la oración. La oración para el discípulo es el salto al misterio. Un misterio que va iluminando y relativizando todo. Es eso, la oración es como una iluminación amplia, vasta, de toda nuestra realidad, con sus fallas, con sus sombras, con sus dolores, con sus gozos. Y la oración lo ilumina y al mismo tiempo lo relativiza, porque este salto al misterio es un poco como mirar el mundo desde un avión, ¿no? Desde arriba. Cuando tú miras el mundo desde arriba,
Todas las diferencias, como dice la canción del Cóndor pasa, todas las diferencias van eliminándose y todo, hasta la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel, parecen realmente irrisorios, ¿no? O el cráter de un volcán amenazador, desde esta altura parece relativo. Y creo que la libertad creyente, la alegría creyente, tiene que ver con la capacidad de relativizar desde Dios, desde Dios. Es un poco contrastante con la carencia, ¿no? La carencia que es deseo, esperanza, acción, solidaridad, encuentro. Y al mismo tiempo tienes que tomar una cierta distancia para mirar la realidad, sobre todo la tuya, de tus compromisos, etcétera, con lo que San Ignacio llamaría la santa indiferencia. Bueno, con una libertad que brota del encuentro con el misterio. Yo creo que sin oración, la fe se reduce a una ideología militante. Y creo que en América Latina muchos hemos confundido durante mucho tiempo la fe con la militancia y la ideología. Sin la oración, la fe se reduce a una ideología militante y creo que toda ideología en algún momento de su proceso se vuelve dictatorial, absolutista y por lo tanto perversa. Sin la oración, la fe se pervierte, así de simple. Creo que la oración es la fuente de todo verdadero compromiso, incluso compromiso social y político, un compromiso social y político de un discípulo que no esté anclado en la oración, muy pronto va a desconectarse del bien común y va a empezar a considerar la cancha social y política como su propiedad privada. Sin oración no hay verdadero compromiso para el cristiano. Y eso me lleva a la oración permanente, lo que San Pablo llama la oración permanente. No se trata de repetir devociones o rezos permanentemente, no se trata de eso. Se trata de caminar siempre en compañía de Dios, ¿no? Nuestro Dios es Dios Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que no puede estar sin nosotros, ¿ya? El Dios compañero. Y entonces en todas tus andanzas, haz que el Señor sea tu compañero, estar en coloquio con Él. Quizás algunos se acordarán de esta anécdota del cura de Ars que entraba a su parroquia y todos los días veía a un campesino en el fondo de la iglesia que estaba ahí orando y le pregunta al campesino, ¿y qué estás haciendo? Y el campesino responde, yo lo diviso y él me divisa. ¿Ya? En francés es un poco diferente, yo lo aviso y él me avisa, ¿no? Quiere decir, le digo lo que me pasa, lo que me preocupa, y él entra en esta discusión, en esta conversa conmigo. Hay un coloquio. En todo lo que estés viviendo, duro o gozoso, difícil o simple, nunca dejes de hablar con tu compañero. Eso es la oración permanente. Y finalmente, la limosna, esa famosa limosna que hoy día no nos gusta este término de la limosna porque parece paternalista, condescendiente, no, soy una limosna, después no te compromete mucho. Por eso prefiero reemplazar el término limosna, que era tradicional, por solidaridad activa. No es pensable, no es imaginable un discípulo de Jesús que no se arriesgue por y con el otro. Quien no se arriesga con su compañero, con su compañera, pues no puede pretender seguir a Jesús. Y ahí quizá el icono que se nos presenta son los 5 panes del niño
en la versión de Juan de la multiplicación de los panes, que entre paréntesis no fue multiplicación, sino que fue el riesgo solidario. Este niño arriesgó 5 panes viendo que había una muchedumbre de 5,000 personas. Y es este riesgo de una solidaridad activa, supongo que no tenía más de 5, ¿no? O sea, dio todo, como la viuda dio lo poquito que tenía, pero lo dio todo. Creo que es eso la solidaridad, ¿no? Es implicarse, arriesgarse con y por el otro. Y esto mismo es un acto de confianza fundamental. Me preocupa mucho desde mucho tiempo que estemos en una cultura de desconfianza, ¿no? Por toda la cuestión de la delincuencia, de la corrupción, en fin, hemos perdido la capacidad de confiar. Y sin confiar no hay fe, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, el que no arriesga su confianza, incluso locamente, era una locura lo del niño, el que no hace eso no es cristiano, punto final. No lo es, no lo es, ¿no? No es lo que te sobra y que no te afecta profundamente lo que hay que arriesgar, sino que es lo propio, tú mismo, tú misma, arriesgarte con el otro y por el otro. Hay que redescubrir la belleza y el gozo de la interdependencia liberadora. No hablo de dependencia, ¿no? Puede ser que en la pareja estén dependientes uno de otro, que no puedo vivir sin ti, o el niño dependiente de su mamá. No hablo de eso, que es una falta de madurez, una falta de libertad. Hablo de la interdependencia, es la conciencia de mis carencias que comparto con otras carencias y finalmente me siento libre porque el mundo es interdependiente. Sería interesante rehacer un poco el recorrido de toda la interdependencia, ¿no? Hoy día podríamos hablar, por ejemplo, del Internet, cuando no hay conexión, de la luz, del agua que falta, del pan que no llega. O sea, hay millones de interconexiones que son en el fondo interdependencia. No se trata solamente de reconocerlas, se trata de hacerlas de nuevo como la carencia, un camino liberador entre nosotros. Tampoco eso es muy posmoderno que digamos. Hay una expresión en el Evangelio que también es herética, ¿no? Totalmente herética en la dogmática del mundo del mercado. Hay que perder para ganar. Lo que diría el mercado neoliberal sería, hay que perder al otro para que tú puedas ganar. Pero no, el Evangelio dice, tú tienes que perder para saber qué cosa es tu ganancia. Pienso en el padre bueno de la parábola, que perdió la mitad de su fortuna. Sospecho que nunca la habrá recobrado, puesto que su hijo lo había gastado todo, hasta no poder ni tener para comer, ¿ya? Bueno, perdió toda, o sea, mitad de su fortuna, pero ganó a su hijo. Perder, ganar, es una lógica herética que quizás podríamos intentar ensayar, ¿no? ¿Cómo sería eso de perder para ganar? Y ahí está entonces la alegría, lo que llamaría la alegría de los brazos abiertos. Qué maravilla cuando estos niños confiados se tiran en los brazos de su papá sin el más mínimo temor ni duda de que lo vaya a recoger. Lo mismo los ancianitos que no pueden por sí mismos y que gozan la alegría de haber perdido para poder ganar. Está en nuestra comunidad, hay una hermanita muy mayor, ¿no? Alejandrina, muy querida, que viene todos los días
a la Eucaristía con nosotros. Y bueno, necesita que se le ayude a los 92 años. ¿Ya? Pero qué gozo, ¿no? Ver todos estos brazos que uno tras otro vienen para agarrarla. ¿Ya? Hay que perder para ganar, hay que abrirse y dejarse acoger y abrazar.